Disculpen. Tal vez la premisa que haría es que no soy yo de un ambiente académico, sino más bien, como se dijo, el Chantier de Economía Social es una red de redes territoriales y sectoriales de empresas de la economía social y de estructuras de fomento. Entonces, creo que el marco conceptual ha sido puesto muy bien por las personas antes. Eso sería más bien como un caso específico. Les vengo a hablar de qué es la economía social en Quebec y cuáles serían la concepción que tenemos y un poco los desafíos que veamos para el desarrollo de la economía social como marco conceptual en Quebec. A ver si logramos, bueno, voy a empezar por cuestiones de tiempo. Como se dijo un poco en Quebec, la economía social está bien desarrollada, son más de 20 sectores, 150,000 empleos que por una población de 8 millones no es poco. Tenemos una ley marco en economía social desde 2013. Yo creo que sobre todo en comparación al resto de Canadá y Estados Unidos, la diferencia es que tenemos un ecosistema de sostenio que reconoce la economía social y que lo sostiene, y son herramientas de financiación, de capacitación técnica, pero sobre todo espacios de concertación donde los actores se pueden hablar entre sí y identificar cuáles son sus necesidades, sus prioridades, más allá del sector de las cooperativas de habitación o de las guarderías manejadas por los papás, o bueno, otros sectores o territorios, ¿no? ¿Todavía no? Ya. Espera, porque están todos los diálogos abiertos. Tienes que cerrar una, por favor. Hay que cerrar todos hasta que no quede ninguno. Él sería culpable. No, ahí ya pasa. Igual ir abriendo desde PowerPoint, ¿no? Si estás en... Hay que cerrar ahí. Pero el control la pagas. No, pero va a abrirlo ahora, porque ya está rápido todas las Puedo cosas. hacer como archivo para abrir. Desde ahí ábrelo, a lo mejor, desde PowerPoint. Vete a PowerPoint. Lo envié antes. No es culpa de la persona que... De ahí solo Lo mandé en la email. La USB. Órale, bueno, pues ya. Te regalo 2 minutos extras. Ok, como decía el compañero, que sí, la visión que tenemos en el Chantier, y diría más generalmente el movimiento de economía social en Quebec, es la de una herramienta de transformación del modelo de economía. Entonces no estamos en mejorar el sistema, sino buscar en transformarlo. Ya. Ok, entonces quería hablar de la economía social en Quebec, qué es, cuál es su realidad, la relación con otros grupos en Quebec y afuera, y un poco las perspectivas. Ya. Economía social en Quebec, como les decía, es como más de 10% del PIB, pero no me gusta mucho esa cifra porque no rendemos cuenta de todo el impacto más allá de la producción y las ventas, el impacto en la cohesión social, en el capital social, en la cultura, en muchas otras cosas. En términos de terminología, la terminología economía social emerge a raíz de, es el gobierno que por primera vez usa esta terminología en una cumbre que hace en 96, en el medio de una crisis económica importante, en la cual junta actores del sector privado, de instituciones públicas, y por primera vez reconoce que hay actores que son que
tienen incidencia económica, pero que son de ámbitos sociales, que pueden ser, por ejemplo, cooperativas de habitación o el movimiento de mujeres o acciones o grupos que buscan el desarrollo, el fomento de varios, etc. Entonces junta esta gente diciendo, bueno, ustedes son los actores de la economía social, ¿cómo podemos crear empleos sin gastar tanto dinero? Y aparte que las propuestas fueran mucho más baratas que las propuestas por el sector privado, que era como, bueno, pues dar unas subvenciones y eso, sobre todo era útil para estos actores juntarse, encontrarse y decir, bueno, pues vivimos todas ciertas realidades comunes. Es difícil encontrar, por ejemplo, financiación cuando es una empresa colectiva que no tiene garantía de edad, o nos convendría modificar esta política pública, etc. Por lo tanto, a raíz de este grupo de trabajo, que era una cosa temporal para preparar una cumbre gubernamental, se crea una institución, una organización permanente que es el Chantier, que tiene como misión de concertar todas esas diferentes redes de sectores y territorios en Quebec para juntos identificar las necesidades que tienen la economía social o desarrollar herramientas para fortalecer sus acciones o modificar o pedir políticas públicas. Y bueno, más recién fue la ley marco adoptada por unanimidad en octubre 2013. Sí, una de las características creo que es importante en Quebec es que creo hemos logrado a situar el movimiento de la economía social afuera de, no es un proyecto político, no es algo llevado por un partido que luego cuando no está al poder pues va desbarazado, ¿no? Hemos logrado trabajar con cada partido para decir, ok, ustedes sus prioridades son esas, vean cómo la economía social les ayuda a responder a sus objetivos, y así como todos los partidos. Ya. Ok, hablando de definiciones, eso se ve muy largo, pero los hechos son más o menos lo que ya se ha hablado en la presentación de Doug. Las dos últimas son, la primera viene de la definición consensuada que se fue en 96, que más o menos estamos diciendo lo mismo que decía Doug, que es los miembros de la colectividad antes del rendimiento financiero. La autonomía de gestión del Estado, quisiera solo añadir, en Quebec hay empresas privadas que sacan la nieve de las calles. Trabajan, tienen contratos solo con el ayuntamiento, entonces 100% de sus ganancias vienen del gobierno. A nadie se les ocurre decir que son empresas públicas. Entonces, autonomía de gestión del Estado quiere decir que el Estado no tiene nada que decir con cómo se maneja la empresa, pero no habla de la cantidad de dinero que uno recibe desde el Estado, que es diferente. Hay empresas de la economía social que no reciben ningún subsidio ni hacen ningún contrato con el Estado, como hay que hacen muchos contratos con el Estado o que tienen una subvención por una parte o la totalidad de sus acciones, pero siguen siendo autónomas del Estado. El Estado no decide cómo quieren manejar sus cosas. Sí, procesos democráticos, primacía de las personas, bueno, paso rápido, pero no porque no son puntos importantes, solo por cuestión de tiempo. Sí, los dos últimos puntos en azul son los que, porque la ley marco retomó esta definición y añadió, bueno, aspira a una viabilidad económica, que es importante, pero era para mí implícita en la primera, y identifica las formas reconocidas que son cooperativas, mutuales y asociaciones. Bueno, lo que sí creo es otra característica que tenemos en Quebec, pero que también existe en otras partes, entre otros en Brasil, es que sí es el movimiento de economía social agrupa sí a empresas de economía social, pero también reconoce que somos parte de algo más grande que el movimiento ecologista, el movimiento de las mujeres, grupos de primeras indígenas, muchos otros grupos que tienen la misma visión de un modelo económico que ya está acabado y que tenemos que repensar esto y fortalecer iniciativas que están buscando otras formas de desarrollo. Por lo tanto, por ejemplo, el Consejo de Administración del Chantier, que son puestos diseñados por cierto tipo de redes o organizaciones de apoyo, hay puestos reservados para, por ejemplo, la investigación, para el ambiente académico, porque eso aporte algo muy significativo, pero también para movimientos sociales, que pueden ser el movimiento de las mujeres, el movimiento ecologista, el movimiento de las asociaciones, lo que hablábamos, que no tienen necesariamente una actividad económica, pero sí participan en una construcción de un mundo más equitativo y sostenible.
La otra particularidad, y lo pensaba llegando aquí, porque todos hablan español en toda Latinoamérica, y luego a España, y todo bien, y todos se entienden con la misma, al menos el mismo lenguaje, es que tenemos esta particularidad de, si hablamos francés, entonces economía social es muy similar, pero estamos rodeados por el Canadá inglés y Estados Unidos, que ellos no utilizan esta terminología. Entonces tenemos desde antes la necesidad de ver en terminología como Community Economic Development, Community Wealth Building, The Commons, economía solidaria, Social Enterprise, de tener que distinguir hasta qué punto estamos hablando de las mismas cosas con solo vocabulario diferente y hasta qué punto hay líneas que trazar en esto. Y de inspirarse a prácticas o enfoques diferentes y adaptarlas a nuestra realidad. Bueno, marco de referencia. Ciertamente estamos nosotros trabajando mucho en la cuestión de la comercialización y de los accesos a los mercados públicos e institucionales para la economía social. Entonces, es más fácil cuando uno tiene un sello como economía social, de identificar esos productos y de venderlos, y también en términos de los actores institucionales, incluso los que están movilizados y interesados en comprar desde la economía social, el comprador dice, ok, esto está bien, voy a comprar, pero ¿dónde les encuentro? Y no quiero estar ahí a distinguir esto y esto no, y cómo lo hago. Entonces sería fácil decir, bueno, si la empresa tiene esta característica, sí es de economía social. Si no la tiene, pues no es. Luego, en contra, hay muchas nuevas estructuras e innovaciones que hemos hablado, y creo que se ha hablado mucho de esta relación entre economía social y innovación social, que cada día, en base a la realidad local y las necesidades y aspiraciones de la gente, emergen nuevas colaboraciones con el sector privado, nuevas iniciativas que pueden ser del buen vivir, de esto, de otro, o que se conciben diferente de economía social, y creo que si estamos en un registro muy específico, nos limitamos en ese sentido. Y hasta un cierto punto, una cierta parte, por ejemplo, de las viejas cooperativas, creo que han caído en esto, de, bueno, pues las cooperativas somos esto y todo lo demás no cuenta. En vez de ver en un modelo más amplio, son siempre modelos colectivos que mejoran, que invitan a mejorar la vida de sus miembros y sus comunidades, ¿no? Y también la cuestión de líneas divisivas. Es difícil a veces. Hemos dicho asociaciones que tienen actividades de mercado, pero ¿hasta qué punto? Si es una organización cultural y vende ciertas cosas para recaudar fondos para apoyar su actividad, pero es el como 30% de su operación, pues es economía social o sobre todo asociación. Y cuando se tienen que trazar líneas, como que se pasa mucho tiempo en discutir, pues el consejo de administración, hay alguien del gobierno local que está ahí, está independiente del gobierno, sí o no, ¿eh? Entonces, estamos un poco en esto ahora en Quebec, porque tenemos la ley marco, queremos pedir al gobierno, o sea, queremos empujar al gobierno para que la desarrolle y la aplique, y por eso tenemos que decir, apoya a las empresas de economía social. Ellos dicen, ok, sí, pero ¿cuáles son? Y ahí estamos entonces, por ahora, en el chantier estamos trabajando en un marco de referencia, y más rápidamente la plataforma de comercialización que tenemos, que en esta fase está juntando empresas de economía social para que puedan juntos comprar sus insumos y pagarles menos, pero en una segunda fase se serviría para vender a gobiernos y el público en general, incluso por esta capacidad de poder juntar productores, porque a veces uno no tiene la capacidad para responder a órdenes del gobierno. Esta plataforma sí que va a desarrollar un marco más específico, porque tiene por necesidad, ¿no? En términos de desafíos en Quebec, al menos, es la emergencia de esa terminología de empresa social, o específicamente de social enterprise, que se ve mucho en Estados Unidos y en Canadá inglés. De hecho, en México generalmente cuando hablan de empresas de economía social, hablan de empresa social y no les hacen nada a mis empresas. Veamos muchas formas ahora emergiendo, B Corps, Corporate Social Responsibility, responsabilidad social corporativa,
empresas como Uber y Airbnb, que son como colaborativas, entonces ponen adelante un aspecto social de su trabajo. Bueno, tenemos un poco una reflexión que hacer en esto, dado sobre todo lo que acabo de decir, que no queremos trazar líneas divisivas y que hay muchos movimientos y esfuerzos que van en la misma dirección y hay que trabajar juntos, pero también creo que hay que reconocer un proceso en el cual llegamos a un momento en el cual tomamos conocimiento de la crisis financiera, agrícola, o sea, muchos problemas a los cuales hacemos frente, la gente pide cambio y ahora sale como, pues bien, vamos a arreglar algunos pequeños problemas que hay por ahí, vamos a poner del lado, o sea, Pepsi va a hablar de cómo ahora agua y bueno, y muchas otras iniciativas de este tipo y creo que lo hemos visto en el movimiento ecológico, que venían como toda una cosa y al final se acaba de hablar de la green economy y pues todo bien, vamos a seguir produciendo y creciendo, nada más que un poco más verde, ¿no? Y entonces estamos un poco cautos con la emergencia de este concepto y sobre todo creo que la clave para nosotros queda en esta concepción en saber que el potencial transformador de la empresa es de economía social. El hecho, y lo ha dicho muy bien el compañero, el hecho de que sean empresas colectivas garantiza por una parte que la comunidad tenga control sobre estas. Entonces, si yo creo que a esta comunidad le hacen falta zapatos, pues igual y bien para ellos que tengan zapatos, pero ellos tal vez no hubieran exprimido esto como su primera prioridad. Entonces no está mal que yo dé zapatos a ellos, pero tal vez habría que capacitar a ellos para que identifiquen ellos mismos sus necesidades y sus aspiraciones y que puedan responder ellos o organizarle para obtenerlas. Y lo otro es que sí hay formas más estructuradas, como pueden ser B Corps, y el ejemplo de Ben & Jerry también lo demuestra, aún con empresas accionistas o privadas que tienen muy buenas intenciones, uno no está a la par protegido de que el hijo o la hija del propietario que lo tiene después, pues cambia la misión, o lo vende a Unilever, que tiene otras prioridades, o bueno, entonces siendo propiedad de la comunidad, de sus miembros, no solo evita la deslocalización de la empresa, pero también asegura que la misión responde a sus necesidades y que en el tiempo esté siempre respondiendo a ellos, porque ellos sí van a seguir teniendo las mismas prioridades, o no, y pueden cambiar las cosas, pero depende de ellos y no del propietario que está por ahí. Entonces, todo eso para decir, la propiedad importa mucho, en mi opinión. Perspectivas más generales. En Quebec estamos en el desmantelamiento de estructuras de concertación ciudadanas y regional en Quebec, y eso es grave por cuestiones, creo, democráticas, porque no es cierto que solo un gobierno que está elegido cada 4 años y cada individuo, ¿no? Hay muchas colectividades que sean territoriales o culturales o sectoriales que tienen que articular necesidades y hablar con el gobierno para decir, oye, la política que tú querías para ayudarnos no nos ayuda, tiene que cambiarla así, ¿no? El creciente uso de empresas sociales en Quebec, pero yo creo en el mundo. Un interés y un papel cada vez más activo por parte de las municipalidades, porque están en la primera línea de ver que las necesidades de base de sus ciudadanos no están siendo correspondidos y que los medios, los recursos para hacerlo faltan. Entonces hay que ser creativo y hay que organizarse de otra forma. La creciente concienciación de los límites de nuestro modelo de desarrollo, yo creo que esto en Quebec como en todas partes, hemos llegado a ya. Y en más positivo, el cambio de escala de la visibilidad del movimiento de la economía social en Quebec, por la ley marco, pero también porque podemos llegar con, por ejemplo, la cuestión de Occupy Wall Street, que hubo también en Quebec, o los foros social mundial, muchas veces la gente está como enojada, pero no tiene la propuesta. Entonces ya de poder llegar y decir, es cierto, tienes razón de enojarte, aquí está una herramienta muy concreta para responder a tus, para responder a tus frustraciones, ¿no?
específicamente un interés particular por parte de los jóvenes por nuevas soluciones. Bueno, primero jóvenes en Quebec es menos de 35 años, pero sí, ya. Pero sí, creo que muchos jóvenes ven los límites de los modelos, quieren hacer otras cosas, y ahí el desafío es demostrar los límites de modelos tipo voy a hacer 1 millón construyendo Microsoft y luego le voy a dar plata a los más pobres tipo Bill Gates, o voy a hacer mi empresa social porque yo tengo una idea para ayudar a toda esta pobre gente, y como no estás transformando el modelo, estás ayudando a disminuir los problemas de este modelo, pero no estás transformando nada. Y de llegar con este mensaje creo que es importante, y también revalorizar, aunque sea muy viejo como modelo, el modelo cooperativo o el vocabulario de la economía social sigue siendo aún más pertinente hoy. Y luego, bueno, sí, la oportunidad para profundizar nuestros conocimientos y prácticas. En septiembre de 2016 estamos organizando un foro global de la economía social que va a hablar de colaboraciones entre gobiernos locales y actores de la economía social para el desarrollo de ciudades. Entonces, temas de importancia que son el alojamiento, la creación de empresas y empleo, la cohesión social, la diversidad cultural, la gobernanza, los bienes comunes. En todas partes del mundo hay gobiernos y hay actores de la sociedad civil que están poniendo en práctica iniciativas muy factibles, muy concretas para responder a esto. Y tenemos que visibilizarlas y aprender de ellas y mejorar nuestras prácticas. Y demostrar a nuestros gobiernos de que eso es una solución incluso para ellos, para responder a sus desafíos mucho más concretas y eficaz de grandes programas desarrollados desde el centro. Yo creo que, bueno, ya. Por lo que quieren más información sobre el chantier, desgraciadamente creo que ya tenemos una página en inglés, pero solo en francés y inglés. El Relais es una iniciativa del chantier desde el foro que hicimos en 2011 que sigue políticas públicas en economía social desde el nivel municipal, regional, nacional e internacional, y pone un poco herramientas que se desarrollen por todas partes del mundo para alimentar las prácticas de actores. Y ahí está el logo y el sitio para el Foro Global de la Economía Social en 2016. El llamado a comunicaciones va a ser el 27 de octubre hasta diciembre. Y ya, ahí está. Y bueno, sí. No, solo el único siglo que hemos tenido en el chantier, que data un poco, pero al menos está en español, es que sí, la economía social y solidaria, ahí sí se añadió solidaria, porque al internacional entendemos que hablamos de también y solidaria, se habla de dinero y de valores humanos, ¿no? Gracias.